resolver este ejercicio de movimiento armónico simple. Dice que suspendemos un cuerpo de 0,5 kilogramos del extremo libre de un muelle que cuelga verticalmente y al colgarlo se observa un alargamiento de 5 centímetros. Bueno, tenemos un muelle, siempre perdonad mis dibujos, un muelle libre y tendrá pues esa posición. Ahora colgamos de él esa masa, entonces ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que el muelle va a estirarse. Ahora ya tenemos aquí la masa colgando, ¿vale? Y tenemos que esa masa de 0,5 kilogramos ha hecho que esa variación de la elongación sea de 5 centímetros o lo que viene siendo 0,05 metros para trabajar en sistema internacional. Si a continuación tiramos hacia abajo del cuerpo hasta alargar el muelle 2 centímetros más, ahora tiraríamos 2 centímetros más, esa masa habría llegado hasta aquí. Ahora eso dice que son 2 centímetros y lo dejamos oscilar, ¿vale? Entonces, ¿qué haría? Esta sería la posición de equilibrio, Hemos colgado la masa y se ha quedado ahí. Esa sería la posición de equilibrio y lo que hemos estirado antes de soltar para que empiece el muelle a hacer su movimiento armónico simple arriba y abajo, esa va a ser la amplitud, ¿vale? Para entender bien las cosas. Esa amplitud del movimiento será 0,02 metros, que será con la que trabajemos ahora después. Pero cuidado porque esto no tiene que ver con la amplitud. Esto es simplemente que nos lo dan para ver dónde es la posición de equilibrio y ahora, por supuesto, teniendo la masa y esto, vamos a sacar la constante elástica del muelle. Lo primero que nos dicen es que hagamos un análisis energético del problema y escribir la ecuación del movimiento de la masa. Bueno, después, vamos a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Análisis energético. Bueno, en principio, no sé muy bien lo que piden, pero análisis energético quiere decir, cuando el muelle está en la posición de equilibrio con la masa, ya colgando estamos en esa posición de equilibrio y en esa posición de equilibrio tenemos que la energía potencial es 0, ¿vale? 0 julios. Y ahora lo que hacemos es estirar el muelle. Cuando lo estiramos 2 centímetros, al estirar el muelle, lo que está ocurriendo es que tenemos la energía potencial máxima, ¿vale? Que será 1/2 de la constante del muelle por ese alargamiento, esa X, esa amplitud al cuadrado, ¿vale? Esa será la energía potencial máxima. Ponemos amplitud, que aquí pondríamos X, pero en este caso, para que sea la máxima, sería esa. Cuando empieza a moverse, pues como siempre, en el punto de x0, para x igual a 0, elongación 0, tendremos la energía potencial 0 y la energía cinética será máxima, ya que la velocidad es máxima y coincidirá con 1/2 de k por a al cuadrado, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vamos a calcular esa k. ¿Y cómo la calculamos? Bueno, pues si la masa es de 0,5 kilogramos, ¿esto qué quiere decir? Que estamos en la Tierra, se supone, tenemos un peso que es la masa por la gravedad. Entonces, utilizando la ley de Hooke, nosotros vamos a obtener que el valor de esa constante es ese peso que hemos puesto, es decir, la fuerza sobre el muelle, dividido de lo que se está alargando, de la elongación, de esa variación de la longitud del muelle, no voy a decir elongación para no confundirlo con el movimiento armónico simple, eso será 0,5 por 9,8 dividido de eso que se ha estirado, que lo teníamos aquí, 0,05. Si nosotros hacemos eso, esa constante nos sale en newton por aquí metro y es de 98 newton por metro. Esa es la constante del muelle. Si tenemos la constante, nosotros podemos sacar omega y omega es la raíz de k de esa constante partido de la masa, o lo que es lo mismo, la raíz de 98 dividido de la masa, que es 0,05, nos queda que esa frecuencia de oscilación es de 14 radianes por segundo. Una vez que obtenemos esto, nosotros vamos a obtener la ecuación. Nosotros sabemos que la ecuación x en función del tiempo va a ser esa amplitud, que son 0,02 metros, por el seno de omega, que es 14, que
que hemos sacado aquí por el tiempo, más phi sub 0. Y ahora tenemos que analizar cuánto es phi sub 0. ¿Cuánto sería phi sub 0? Bueno, si el movimiento hemos estirado el muelle y empieza en la posición de máxima elongación, ¿vale? Si nosotros eso lo asemejamos cuando tenemos el movimiento así, de esta manera, podemos pensar lo siguiente, y es, como hemos estirado el muelle hacia abajo, ¿vale? En ese tiempo cero, para tiempo cero, nosotros la posición que tenemos es esta. Y a partir de ahí va a empezar a subir, ¿vale? Y a hacer su movimiento. Si tenemos que esto es el ángulo cero, podemos pensar que esto es o bien menos pi medios, o podríamos pensar que eso es 3 pi medios, ¿vale? Si lo contamos con que es todo ese ángulo. Entonces, como veáis, yo por ejemplo creo que lo más lógico es aquí pensar que es menos pi medios, pero sería lo mismo una cosa que otra. Esa posición en función del tiempo nos quedará como 0,02 por el seno de 14 veces el tiempo menos pi medios radianes. Pero ya os digo que si ahí en vez de menos pi medios ponéis 3 pi medios, pues también sería lógico, ¿verdad? Incluso, bueno, no sería descabellado que alguien pusiera más pi medios, ¿no? Depende de la referencia, del sistema de referencia que queráis tomar. Vale, y ahora nos hace una pregunta, dice, si en lugar de estirar el muelle de 2 centímetros al principio, lo estiramos 3 y lo soltamos, entonces ¿qué va a ocurrir? Bueno, de momento, ¿vale? Vamos a tener ese recorrido será mayor, se ha estirado 3 centímetros. ¿Cómo se modificará la ecuación del movimiento del cuerpo? Pues fijaos, la ecuación del movimiento, que viene dada por esto, obviamente, en donde pone amplitud, pues va a cambiar de 0,02 a 0,03 metros. Eso de momento. Y ahora, ¿cambiará el desfase inicial? No, porque igualmente si hemos tirado hacia abajo, aunque sea más abajo, nosotros ahora la circunferencia de referencia es mayor, pero el ángulo sigue siendo el mismo, luego eso no cambia. ¿Y cambiará ese 14? Bueno, ese 14 es omega. ¿De qué depende? De la constante elástica del muelle, que el muelle no cambia, por lo tanto su constante no cambia, y de la masa, y la masa tampoco cambia, por lo tanto omega no cambia, ese valor sigue siendo el mismo. Así que al cambiar, al estirarlo un poquito más, la ecuación va a ser muy similar, pero ahora cambia la amplitud simplemente del movimiento, porque lo que es la oscilación no se ve modificada. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenéis el ejercicio resuelto, un poquito así más raro que estos que hemos visto, pero bueno, ahí lo tenéis. Venga, un saludo, hasta luego.